Conciencia de valores. ¿Cómo está, señora, señor? Contento de estar nuevamente junto a usted aquí en una mesa para debatir ideas, para debatir valores. Nos encanta que ahí en su casa usted sea protagonista a través de 3 canales. Nos puede llamar al call center que aparece en pantalla, al teléfono que aparece en este momento en la pantalla, a las redes sociales o, si lo prefiere, al correo electrónico. Se genera todo un debate con usted y lo sentimos lo más cerca posible. Hoy vamos a hablar de crisis en la iglesia, un tema que ha estado vigente la última semana. Hemos invitado aquí a mi amigo don Alfredo Vicuña. ¿Cómo está, don Alfredo? Muy bien, muchas gracias y contento. Nos complace también tener a representante de la iglesia anglicana, don Alfred Cooper. De vuelta por fin. Muchas veces conociendo a gente ¿De vuelta en a los la metros, iglesia católica? De vuelta por fin en este programa tan visto y que gente echó mucho de menos mientras no estaba. Ahora, gracias. Oye, en Facebook miles de, no sé si miles, pero muchas personas y que se alegraron. Vivir en una sociedad donde podemos hablar los temas, hablemoslo harto y bien. Y debatirlo. Usted puede ahí desde ya comenzar a interactuar a través de las redes sociales. Y tenemos un invitado muy especial, Danilo Frías. Él es director de la Red Educacional Ignaciana. ¿Es así? Así que gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y quiero partir contigo haciéndote una pregunta. Se habla, no sé si de 2 tipos de iglesias. Yo le coloqué ese rótulo. Seguramente tú no estás de acuerdo, pero por un lado, la iglesia de los berríos, de los aldunates, de los pugas, que están con los necesitados, con los pobres, con el dolor. Y por otro lado, los tipos de iglesia esati, donde manifiestan una preocupación por ciertas declaraciones que hacen los berríos, los pugas, aldunates, sobre ciertos temas que realmente generan toda una polémica y además están hoy día debatiéndose si se promulgan o no se promulgan. Aborto, matrimonio igualitario. Y cuando uno ve las redes sociales, por ejemplo, cuando se somete más que una denuncia que se le atribuye a Esati por las declaraciones que hace Puga, Aldunate y Berrío, que la verdad que no es una denuncia, pero sí para que se someta a la evaluación la situación de la postura de ellos, hay todo un debate en las redes sociales en que cuando uno las ve y las lee ese debate, la gente apoya mucho el estilo de cristianismo práctico, pragmático de Berrío, Aldunate y Puga, muy en el dolor de la gente, muy en el servicio pastoral, muy en el asistencialismo espiritual. Y una crítica férrea a esta especie de cristianismo de los púlpitos, de los templos, de la doctrina, de las parroquias, de Esati o entre comillas Esati, porque representa todo un mundo. Son como 2 visiones de iglesia. Y quisiera saber si realmente tú lo ves de la misma forma y dónde se produce la crisis verdaderamente. ¿Qué piensas? Bueno, lo primero es que efectivamente no estoy muy de acuerdo con que sean 2 iglesias. Yo creo que es una gran iglesia, una iglesia que quiere ser fiel a Jesús, a quien queremos seguir, y que efectivamente, como en la sociedad, que la iglesia no es algo ajeno a nuestra sociedad. Por supuesto, como todas personas tenemos distintas visiones de las cosas. Yo creo que una de las maravillas que tiene la iglesia también, que para algunos genera conflicto, para otros nos genera alegría, es que se puedan conversar los temas, que se puedan debatir los temas, que pueda yo ser libre, porque Dios me ha creado libre, para poder expresar mi visión frente a puntos de vista, a situaciones distintas, pero que eso se pueda hacer sin agresiones. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos más allá de la iglesia o las iglesias es el problema que tenemos en la sociedad. Estamos muy agresivos. Es impresionante que es como gatillar, cualquier cosa gatilla una agresión verbal, un desprecio por las personas.
Y justamente yo como creyente, una de las cosas que me siento invitado es a acoger a las personas, es estar atento a las necesidades de las personas y poder ayudar y servir a los demás. Entonces, la sensación es que existe este ambiente social muy crispado que hace ver como que fueran distintas cosas, pero lo que está pasando en la iglesia no es más que el reflejo de lo que pasa en la sociedad, de estar abiertos al diálogo, de discutir los temas. Pero tú efectivamente lo ves como que no son dos visiones, no hay una iglesia más pastoral, más en la realidad con la gente, con la necesidad de la gente, y una iglesia más criticada que es la clase jerárquica. Sí, ¿sabes qué es lo que pasa? Que yo no me atrevería a decir que son dos visiones, porque yo no creo que estos 3 sacerdotes que son mencionados sean pastorales y no estén apegados a doctrina, y los obispos estén apegados a doctrina y no sean pastorales. Si eso, de verdad que yo no lo veo. A lo mejor nosotros conocemos más las acciones de algunos y menos las de otros en algún ámbito, como en lo pastoral. Pero yo soy muy amigo de Mariano Puga, somos los dos somos similares trasfondo del Grange, a veces nos juntamos. Y él es un gran hombre de Dios, quien ama a Cristo, y él considera que su estilo de sacerdocio es entre los pobres, y por lo tanto él sí funciona desde la perspectiva pastoral, y también medio revolucionario, acostumbrado a romper leyes, como considera Jesús hizo cuando perdonó a la mujer adúltera. Y desde esa perspectiva, yo sí creo que hay una diferencia. A veces nuestras iglesias todas tenemos un approach, digamos, pastoral, donde acogemos a personas atraídas al mismo sexo, constantemente mujeres que han abortado, y las amamos y les traemos a Jesucristo, y Él sana y transforma. Eso es pastoral. Y el tema es que cuando se confunde esto, por ejemplo, con aprobar leyes del aborto, ¿quién defiende a esa criatura que rápidamente sabemos con aprobar solo una ley de aborto terapéutico mal llamada, pasa rápidamente a lo que es un aborto por violación, aborto libre, y en estos años, o sea, cada año hay 46 millones de abortos, lo cual trae un total de 2 billones de criaturas asesinadas, asesinadas deliberadamente, porque el vientre de la madre es el lugar más peligroso en la tierra. Ahora, ¿quién defiende esa situación? Tiene que ser leyes. Entonces yo entiendo que los ESATI ven que son fieles a las leyes que la iglesia propone para defender. Ahora, legalismo nunca es lo más popular. Es que lo que pasa es que yo creo que ahí está el gran factor. Yeah. Si estas cosas, si nosotros las vemos de tal manera polarizadas, que es lo uno o lo otro, yo creo que caemos en un gran error. Si la doctrina no puede estar alejada de la pastoral y la pastoral no puede estar alejada de la doctrina, pero eso tiene que dialogar. Oye, ahí es donde se produce el problema, ¿no? Pero es que esa es la realidad del ser humano. Tú, Danilo, planteas con mucho equilibrio, cosa que yo no tengo. Tú lo planteas con mucho equilibrio y yo te admiro y estoy plenamente de acuerdo contigo. Pero mira, yo te voy a contar mi visión. Primero, a mí me gustaría ir a un programa en que nos preguntaran como título del programa, ¿qué estás dispuesto a hacer tú por la unidad de la iglesia? En definitiva, no ser meros criticones o observadores o lectores de diario de que tal cura dijo tal cosa, sino que ver qué hacemos para que nos podamos entender. Totalmente de acuerdo. Primero. Segundo, quiero decir que no represento a nadie. O sea, yo no, tú manejas los colegios, este es cura, y por lo que tengo entendido, pues yo lo estoy investigando, es muy buen cura, y este es muy difícil de carácter, pero es un hombre santo, es un hombre de Dios. ¿No? Ya. Ahora, yo no represento a nadie. Pero a mí me pasa lo siguiente. A la ciudadanía. No, ni a nadie, a nadie. De repente hay algunas personas, así, como 1 por 1000, que está de acuerdo conmigo. En mi casa nadie, por ejemplo. Bueno, entonces, voy a decir lo siguiente. Mira, yo creo que hay una tentación humana del hombre que va a trabajar con los pobres y que se le olvida, en alguna medida, el mensaje de Dios que tiene norma. Por ejemplo, voy a decir lo que pienso, y yo les tengo cariño a ustedes, no quisiera herirlo a ustedes. Yo considero que el cura Berrío es un traidor. ¿Y por qué lo considero un traidor? Porque él pertenece a un club, que es la Santa Madre Iglesia Católica, que es mi iglesia, tu iglesia. Y él se va
a África y hace declaraciones diciendo que Monseñor González, a quien yo he conocido, yo le tengo como susto al Opus Dei, me siento distante del Opus Dei, ¿no? Pero cuando conocí al obispo González, me encanté con él, un hombre de Dios, y lo he seguido, y lo sigo en su página web, somos amigos en Facebook, veo lo que él publica, lo que él hace por la gente humilde, por los ricos, porque todo esto de los pobres, cabríamos no con los pobres, porque los pobres son los pobres de espíritu, ¿no es cierto? Entonces... No solamente. No, claro. Las dos En cosas. definitiva, claro, si hay gente, oye, yo vivo en Melipilla, soy melipillano, vivo donde hay 2 o 3 industrias, donde hay mucha pobreza. Y la veo a diario. Yo les podría mostrar aquí una chiquilla que me dice no tengo que comer, deme trabajo. Entonces, me toca conocer una realidad. Yo no la conozco toda, no tengo la visión de todas. Pero creo que el cura se ha portado pésimo con la Iglesia Católica. El cura Garrido, pésimo. Yo me preocupé de ver qué le puede pasar a alguien que le gusta llamar la atención como lo hace el cura. Porque yo voy a matrimonio de los Errázuriz Panquehue en una iglesia en que hay 1000 personas y que el cóctel es de whisky con etiqueta negra y hecho por las mejores banqueteras y veo que el cura está a sus anchas ahí. Y en la tarde, ¿me entiende? El cura habla de los ricos, de la cuota 1000, de que la Universidad Católica no tendría por qué haber hecho un hospital arriba, sin entender que la Universidad Católica también atiende a gente humilde, también a gente pobre. Yo me operé en el hospital de la Católica de aquí abajo, ¿me entiendes? Entonces, yo pienso que él ha traicionado. Y hay una enfermedad que se llama el trastorno histriónico de la personalidad. Y la gran finalidad es una persona histriónica, es no pasar inadvertida, es causar sensación, llamar la atención, estar así en la prensa. En el caso del padre Puga, termino cortito, en el caso del cura Puga, yo creo que el cura Puga, que es hermosísimo, que es un cura encachado, que es macho, que esto, que lo otro, yo veo que él se ha jugado toda su vida por una causa. Por una causa. En una oportunidad fue el cura Puga y 2 curas más al lago Ranco, donde yo vivía. Y un agricultor que los conocía, un agricultor no tenía ni 10.000 hectáreas, ni nada, tenía 100 vacas, una unidad económica apenas para vivir. Entonces lo convidó a comer a él y a otro. Y le contestaron, mira, nosotros venimos a estar con los pobres, no con los ricos. Porque se había educado, los conocía. Y ahí es pésima la respuesta, porque tienen que estar con todos, todos necesitamos a Dios. Y finalmente, yo creo que el padre Aldunate, que dice que él es partidario del aborto en el caso de las violaciones, tiene 94 o 96 años, yo creo que lo está o 97, ¿me entiende? Yo creo que lo está traicionando la cabeza. Sí. Lo está traicionando la cabeza. Yo creo que un cura que piensa bien no puede pensar nunca que hay que matar a alguien como lo acabas de plantear. Yo, a ver, varias cosas. Cuando tú decías esto de que estaba en matrimonio con los ricos y después allá y criticaba, no sé si estás hablando de Jesús o de Berrío, porque en Jesús cuando uno lee el Evangelio también pasa lo mismo. No de Berrío. Bueno, yo pero Jesús no, soy es que amigo. me confundí en algún momento, Está bien. porque yo dije cuando leo el Evangelio veo más o menos lo mismo, entonces como, bueno. Pero te puedo decir al revés de lo que dices tú. Tú dices, que además encuentro que ese vocabulario, por ejemplo, de hablar de traidores, es lo que yo creo que no nos ayuda en la sociedad. Es la violencia que plantaste tú y tenés razón. Ya, pues. Una vez nomás lo Dicho quería eso, decir. Dicho eso, que creo que es lo que no ayuda en la sociedad ni en la iglesia, tú dices, ¿sabes qué? Critica al obispo de San Bernardo, pero yo lo conozco, dices tú. Yo conozco al obispo de San Bernardo. Es que lo critica que él no puede ser, no podía ser cardenal porque estaba ligado al régimen militar. Bueno, pero por eso. Yo conozco también al obispo de San Bernardo y he tenido el gusto de estar con él. También lo conozco. Pero así como tú dices, yo tuve el gusto de conocer al obispo de San Bernardo, yo conozco a Felipe Berrío. Y he tenido el gusto de conocerlo. He tenido el gusto de conocerlo. Y la verdad es que yo no soy quien. Es muy buena esa. Yo no sé quién, no. pero Cuando yo no sé quién. ¿no es cierto? Es que yo creo Sí. que ahí, por eso quería llevar el tema justamente al tema de lo que tú has dicho, el tema de la experiencia. Yo creo que también nosotros, como ciudadanos, hemos perdido la capacidad de encontrarnos. Y en eso que hablábamos al inicio, antes de comenzar el programa, del tema del diálogo y de encontrarnos y de poder mirarnos a la cara y de escucharnos, yo creo que hemos ido creciendo, pero nos falta mucho. Ya. Y que ese encuentro también es el que nos hace reflexionar, porque tenemos por algo, tenemos razón para pensar y todo. Entonces por eso digo que la pastoral, la experiencia, también ayuda a la reflexión de la doctrina. Danilo, Pero tú dices que lo dijiste pastoral, perdón, tú dices que lo pastoral
no está alejado de la doctrina, de la sana doctrina. Y quisiera entenderte un poco más en eso, y respetando las distintas visiones, incluyendo la gente que nos está viendo. Cuando uno ve un representante de la Iglesia, por ejemplo, como Berrío, que tiene un testimonio valorable en el mundo social, y dice, ¿cuál es el problema del matrimonio homosexual? ¿Cómo eso calza con una sana doctrina cristiana esa declaración? Cuando uno ve, por ejemplo, una declaración de Aldunate con relación al aborto en caso de violación, cómo esa declaración, independiente de las personas, hablemos de las declaraciones, Sí. No entremos a juzgar a la Calza con gente, la doctrina, es la no pregunta. entremos a juzgar a las personas, las declaraciones, cómo esas declaraciones, a tu juicio, calzan con una sana doctrina. Ya, lo que pasa es que yo lo que digo es, la doctrina no ha cambiado. No. No ha cambiado. Es una opinión de una persona que está mirando esa realidad de la Pero doctrina. en contradicción. Interpretándola. En contradicción. Pero esperemos, demos algunos otros ejemplos. Ya. Hoy día acaba de terminar la primera etapa del Sínodo de la Sí, Familia, sí. donde se han puesto también sobre el tapete temas Correcto. que son de doctrina, pero para el escrutinio de los fieles a nivel mundial. Cosa que yo me alegra Muy una bien. enormidad. Muy bien. Porque en el fondo yo creo que se perdió de un tiempo a esta parte en la Iglesia el tema de la colegialidad en cuanto a la jerarquía, los obispos. Se puso un centralismo muy grande en la figura del Papa y se había perdido un poco el diálogo también con las culturas, con lo que pasa. En esto no solamente se amplió a los obispos, sino que también a los fieles cristianos. Las comunidades tuvieron oportunidad de conversar, de discutir, de dialogar y de opinar. Yo, importante- un paréntesis pero- cortito, un sí. paréntesis cortito, un segundo. Y todo lo que has dicho tú, que yo estoy plenamente de acuerdo contigo, con una tremenda autoridad de un papa, en que cuando tú lo miras, que celebra su cumpleaños y convida a 3 personas humildes a tomar una taza de té a la pensión donde vive o al hotel donde vive, y donde no hay lujo, y donde su anillo es de plata o de paca, y cuando los bototos, ¿me entiendes?, se los hace el mismo persona en Buenos Aires que le hacía bototos, que además tiene los pies chuecos porque pisa para el lado, entonces mírale los bototos. Entonces, ese representante de Cristo en la tierra para nosotros los católicos, ¿me entiendes?, tiene una autoridad moral espectacular. Muy O sea, importante. estoy Muy- plenamente de Yo acuerdo quiero con- tomarme de lo que tú Sí. hablabas de Jesús, porque creo que ahí está el centro del tema. A Jesús lo crucificaron por supuestamente estar en contra de las leyes, ¿no? Un posible sistema. Berríos, un posible Aldunate. Yo conocí a Aldunate en la cárcel, ahí en Capuchinos, me acuerdo, y conversábamos mucho estos temas con él. Pero Jesús, en realidad, increíblemente, él propone amor radical. Pero a la mujer adúltera, amor que a todo radical. eso yo creo que es la gran norma Sí, que se pone. Es la norma del amor. Ahí la iglesia. Pero cuando un No, cura no, se no, no, sale no, no, de la no, he norma- interrumpido demasiado. Perdóname. Ya, está bien, Mira, está bien. la gran norma es el amor radical. Pero Jesús hace una obra maestra, dice, no vengo a abrogar la ley, pero vengo a cumplirla. Entonces, el amor lleva más allá, pero no quiebra la ley. Aquí está la tensión. ¿La iglesia está en crisis, es la pregunta? No, está en tensión, como siempre ha estado, entre lo que es amor muy y de ley. acuerdo. Sin embargo, déjame decir que Jesús a la mujer adúltera, esa maestra la escena, donde empieza a escribir, yo creo que escribía pecados en la arena, y la gente lo miraba, entonces dice, el que no tiene pecado, tire la primera piedra. Nadie se atrevió. Le pregunta a la mujer, parece que nadie te condena, o sea, la ley mal aplicada por hombres. Y entonces él dice, bueno, yo tampoco te condeno, pero después dice, ve y no peques más. O sea, no es un chipe libre. Abortemos porque hay que abortar, dicen en el caso de, pero esos casos de sabemos. Mi respuesta no es que es traidor, pero puede ser que desde la perspectiva del amor radical, a veces son más irresponsables que Jesús fue. ¿Ya? Danilo, pero- ¿En qué sentido? Porque estamos en un momento cuando la sociedad transita. Hay que hablar estas cosas en relación a Jesús, pero no hay que perder el otro horizonte. Pero puede haber el otro extremo, Sí. de lo que la ley está por sobre el amor. Nada más feo. Por eso digo, entonces, Nada más por eso feo. digo que son los extremos, y todo extremo, como Es sabemos, tensión. es una tensión. Pero ¿qué Muy bien. piensa de lo siguiente?
el testimonio que tiene Felipe Berrío frente a la ciudadanía cristiana es muy poderoso. A mi juicio, esto es una visión muy personal, no es tan poderoso o cercano que el que la gente siente, incluso del propio arzobispo Sati. Por lo tanto, las declaraciones de Berrío o Puga Aldunate son muy creíbles. La gente siente que realmente el testimonio de él, de vida, es mucho más sólido, mucho más potente y por lo tanto llama mucho más la atención. Entonces, una persona que tiene un background de un testimonio así y tiene ciertas declaraciones que, insisto, que a veces no calzan o generan polémica en la sana doctrina, no ejerce un nivel, entre comillas, de una señal, de una cierta educación cristiana que podría ser desviada, distorsionada, porque la gente podría, frente a esas declaraciones de Berrío, decir, bueno, en realidad si Berrío dice, ¿cuál es el problema del matrimonio homosexual? Sí, en realidad, ¿cuál es el problema? ¿O cuál es el aborto? Lo dice Aldunate. Si lo dice Aldunate, y son gente que ha trabajado con los pobres, que ha estado ahí. Yo creo que ellos que saben mucho más de cristianismo, que saben mucho más de sana doctrina cristiana, si lo están diciendo ellos que son referentes, bueno, ¿por qué no aceptamos esa posición? Me lo contesta a la vuelta de comercial. Dunamis Rent-A-Car. Si necesita arrendar un vehículo, no busque más. Visítenos en Avenida José Domingo Cañas, 742 Ñuñoa, Santiago, o haga sus reservas al teléfono 223-8409. Dunamis Rent-A-Car. Junto a usted, el mejor compañero de viaje. Todos tenemos un propósito en la vida. Defender el medio ambiente es mi propósito en la vida. Los derechos de la mujer los defiendo porque es mi propósito en la vida. Mi propósito en la vida es que todos tengamos mejor salud y mejor educación. Y yo defiendo la vida como sea. Ese es mi propósito. Todos tenemos un propósito en la vida. No lo abortemos. Infórmate y opina sobre este tema en www.transformachile.cl. Danilo, bueno, en resumen, no da lo mismo lo que diga Berrío, no da lo mismo que diga Aldunate, Puga, la gente le va a creer. Dice, la gente dice, bueno, Berrío dijo que cuál es el problema de aceptar el matrimonio homosexual o cuando una mujer es violada, aceptar el aborto. Si ellos están diciendo que hay que abrirse, bueno, creámosle. ¿Qué opinas tú? Lo que pasa es que yo lo que creo es que tenemos que crecer mucho los laicos de la Iglesia, lo digo porque soy laico, en que nosotros somos personas adultas y que tenemos que plantearnos en la vida como personas adultas y crecer en eso y tener un pensamiento propio, una convicción. Entonces, yo tampoco estoy de acuerdo en simplemente cuando me dicen, bueno, es que si lo dice ese cura tendrá que ser verdad, porque él... O sea, yo digo, sí, yo lo puedo creer y lo respeto mucho, pero yo tengo mis convicciones, tengo mi experiencia, tengo mis conocimientos y yo puedo también estar de acuerdo, no de acuerdo, tomar postura, estoy de acuerdo en parte, en otra no. Entonces yo creo que también eso es una de las cosas que tenemos que ayudar a crecer. Yo creo que más bien a veces esta figura mal interpretada de las ovejas y el pastor, que las ovejas son como las sumisas que están ahí. No es eso lo que se pretende con la imagen, digamos. Nosotros somos que ahora los laicos tienen un papel tan activo. O sea, claro, de todas maneras, y la sociedad está tomando... O sea, yo el otro día ocupaba la imagen de la revolución pingüina, que a mí de verdad que me impacta, porque un tema tan fundamental como la educación... esto todo comenzó, que es casi evangélico, comenzó en Lota. Es una de las ciudades como emblemáticas en el país, de una de las ciudades más pobres. No teníamos conciencia del problema y ahora lo tenemos. Bueno, por eso, pero ¿quién lo puso el tema? Ellos. Lo pusieron los estudiantes. No lo pusieron los ministros ni los subsecretarios. Yo estoy en desacuerdo contigo que tú no agregas algo al debatir. A ver. Yo, como católico, entré a una iglesia... Me metieron de chico y un día yo dije, ya pensante, todavía no pienso tanto, pero en fin, ya pensante dije, ¿sabe qué más? Doy gracias, tengo la fe y quiero ser católico. En consecuencia, hoy día soy un libre. Pude haberme ido, o me quedé. Y esa iglesia tiene normas. Entonces, el debatir, que yo lo hallo bueno, Danilo, tiene que ser dentro de las normas del club. Y en las normas del club está el derecho a la vida, por ejemplo. Entonces no puede salir un viejito como cura Aldunate y decir, mire, yo justifico el aborto en el caso de la violación. ¿Por qué hay que matar a un niño? Entonces,
lo que nosotros no tenemos, a veces cuando debatimos, es claro que hay límites, primer punto. Segundo punto, en 2 oportunidades tú has hecho una caricatura. ¿Estos curas que trabajan en las poblaciones son los únicos que la gente admira? Cuando tú vas a la iglesia de Jacques Cassot, donde hay un curita joven, fui a cambiar mi auto, no lo cambié finalmente. Entonces me ofrecían 1,5 millones por el auto, entonces allí creía que era un problema depresivo. Entonces llegué y me fui. Y el vendedor me cuenta que él no es católico, pero que un día fue a una misa donde hay un curita Peñafiel o hay un curita, en fin, de Castro, la iglesia de Vitacura y Chacazot. Y que cuando comenzó a predicar el cura empezó a llorar. Él hacía 20 años que no iba a misa, se había separado, qué sé yo. Me dijo, ahora voy todos los días a misa. Y cuando tú vas a misa en la semana y ves a este cura aquí, un joven, sencillo, humilde, parece que fuera como jugador de fútbol, que es un niñito, un cabrito, te das cuenta de la labor que está haciendo. Entonces, no, los curas populares no son solamente los que están metidos en la población, el primer punto. Segundo, la caricatura tuya de que Sati y que eso están como en la doctrina, como en la alta cosa, en las altas oficinas, en las reuniones en el Ministerio de Relaciones Exteriores. No, Sati conduce en Chile un barco que tiene muchas dificultades, que somos cada uno de nosotros los católicos. Entonces, Sati se lleva muchísimos dolores de cabeza y el nuncio se lleva muchos dolores de cabeza por tratar de que haya un debate entre nosotros, pero que hayan reglas claras. Los comunistas, de quien debemos de aprender, no aceptan el revisionismo, así llaman ellos el relativismo. Cuando tú te empiezas a decir, oye, pero ¿qué te parece que aceptamos el capitalismo aquí como lo fueron aceptando los chinos? Los comunistas te dicen, los doctrinarios, te dicen, no, nosotros tenemos que esto. Entonces, creo que el diálogo nos ha llevado al relativismo de ciertas normas. Eso es lo que pienso. Yo lo que puedo decir frente a eso es que a la iglesia que yo me adherí, que también me pasó lo mismo que a ti, o sea, con mi familia ingresé naturalmente a la iglesia, pero también cuando ya tuve un poco más de conciencia de la vida, opté personalmente por seguir ahí, hasta el día de hoy, y pretendo seguir. Entonces, pero yo, mi iglesia, como apropiándome de ella también, no es la iglesia de las normas. Insisto yo en eso, para mí la iglesia, yo conocí a una persona... ¿Sin normas? No, es que no somos una sociedad. La iglesia también es una sociedad y está dentro de la sociedad. Entonces las normas son parte de eso, como en mi familia, como en la escuela, como en el trabajo, como en... pero yo me adherí a la iglesia porque conocí a una persona que se llama Jesús. Y que la reconocí en ti, en otro, en mi mamá, en mi hermana, hoy día en mi señora, en mis hijos. Y que por supuesto que tiene normas. Pero también nosotros... insisto con el tema que somos personas adultas que el mismo Dios nos ha regalado conciencia, nos ha regalado razón, para que la pongamos al servicio de los otros. Sí. Entonces, no es simplemente que hubo una norma, cuando dice, por ejemplo, es como la iglesia tiene que ser por los siglos de los siglos, amén. Se cerró la cuestión. Pero yo digo, por los siglos de los siglos, amén. Está bien, muy buena. Yo como tú, no como tú, yo fui arrastrado, pataleando a la iglesia por Jesús, en quien yo no creía. Por unos varios años había rechazado esa iglesia legalista, que también es una caricatura, como bien dice mi tocayo. Pero yo veía limitadamente, me hice ateo y finalmente... haciendo deo afuera de Segovia, invité a Cristo, si es que existía, a entrar a mi vida. No me convencía ya más el ateísmo, ni menos el estalinismo que yo veía en Europa en ese tiempo. Así que quería saber, entró este Jesús a mi vida. Y ahí, para mi horror, me llevó a su iglesia, que es muy imperfecta. Fui criado católico, en el caso mío fui a una iglesia, no sentí que era mi hogar, fui a otras, me pasé por todas y era parte del plan de Dios, creo. La iglesia es diversa e imperfecta. Qué bueno que se puede hablar dentro de ella y que no todo sea normado y silenciado. Así que es muy bueno, creo, que podamos conversar estos temas con tal que nadie se vaya a los extremos. Hay que ser responsable, digo yo, con lo que estamos conversando, si somos personas tan emblemáticas. Y un poquito esa es mi pregunta, mi amigo Meriano, y claro, todos nosotros podríamos decir, oye,
Mira, yo conozco a pedófilos en mi congregación, quizás hoy conocí en la cárcel, y yo los amo a ellos. Ahora, ¿por qué cargan tanto con los pobres pedófilos? A ver, hay en España, no es tan malo. Hay en España, hay una nueva un operativo de ellos que están diciendo, mira, los pedófilos nacieron así. ¿Por qué los discriminamos tanto? Y esta conversación sigue. Ahora, podríamos romper todas las normas, es decir, yo aquí hay que ser responsable en esto también, no alarmados, pero sí responsables. Entonces, Jesús nos lleva a una iglesia imperfecta, una iglesia que es diversa, y dentro de esa diversidad conversamos, pero no nos alejemos de Jesús, no nos alejemos de su amor, y tampoco alejémonos de lo que son Él dice, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. ¿Sabe qué más? Sería bueno que todos leyéramos de nuevo la Escritura. Todos los días leamos la Biblia, veamos qué fue lo que Jesús realmente dijo, porque muchas pronunciamientos vienen porque no conocemos bien lo que Cristo propone para nuestra sociedad. O porque lo interpretamos sin amor a veces, ¿no? Para la gente que nos está viendo en casa, sería interesante saber su opinión. Escríbanos ahí a las redes de Facebook, también al correo electrónico. Lejos estuvo en mí, Alfredo, hacer una caricatura de Sati. Yo voy a lo siguiente, es una percepción muy personal, lejos una caricatura, porque creo que también todo obispo y arzobispo debe tener un gran trabajo también eclesiástico que le demanda mucho tiempo, pero mi percepción es que la gente, el mundo cristiano, el mundo católico en general, ve una cierta distancia a ese tipo de iglesia, que es la iglesia mucho más presente de los Berrío, de los Puga, los Nortivos y otros más que seguramente hay en la lista. Y lo ve más fuertemente cuando ocurren estas cosas. Por ejemplo, ¿por qué no llamaron a Puga? ¿Por qué no llamaron al Dunate? ¿Por qué no llamaron a Berrío en esas declaraciones? Más que hacer una especie de carta o con una cierta intención para que sea evaluada, no sé, en el Vaticano. Las mandaron a Roma para que los analicen, es válido. Pero ¿por qué no lo llamaron a ellos? No, pero lo que pasa es que también ahí, según lo que ha dicho el mismo padre Puga, y también lo dijo Monseñor Esati, y yo no tengo por qué no creerle, no sé, pero conversó con Mariano Puga y también conversó con el padre Berrío. Incluso dice en una entrevista al padre Sati que no conversó con el padre Aldunate porque le tiene mucho respeto, lo conoce, además tiene avanzada edad, y dijo, o sea, y que lo encontró súper razonable. Pero también eso claro. yo creo que ahí, por ejemplo, entra otro gran tema, el tema de los medios de comunicación, el tema cómo nos relacionamos hoy día nuevamente en la sociedad. O sea, cuando sale el artículo en la tercera, yo creo que también es un error de uno, ciertamente, y voy a decirlo en forma personal, indigna cuando aparece una cosa así. Pero después de esa indignación inmediata, de leer una cosa así, uno dice, ¿sabes qué? Hay que ver si cuánto es de verdad, hay que ponderar un poco las cosas. Porque efectivamente lo que nos dimos cuenta después es que lo que decía esa noticia no era totalmente cierto. Esta es una verdad parcial. También es una interpretación. Por eso, entonces, por eso uno puede reaccionar inadecuadamente. ¿Qué crítica tú le haces a la iglesia en general hoy día? Mira, te lo voy a decir de una manera positiva y ahí se va a entender cuál es. Te voy a leer un texto. Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual más que para la autopreservación. El Papa Yo quisiera decirte lo siguiente. Evangélica o exhortación apostólica. A mí me pasa esta pregunta, no tengo respuesta por falta de conocimiento, ¿no? Lo que yo tengo claro es que Jesús, y tú siempre que hablas con él lo hablas tan bien, que me encanta, me siento muy representado como tú lo planteas, que Jesús nos convida a un proyecto de amor. Sin embargo, el mundo nos convida a un proyecto material, a un proyecto de competencia, a un proyecto de alcohol, de droga, de prostitución, de libertades, de asesinatos, de esto, de lo otro. Entonces, ¿por qué no hemos sido capaces de persuadir al mundo de este proyecto? Porque si tú abres los diarios y ves, mataron a tal persona, mataron a esta niñita la raptaron, la violaron, la mataron, la guerra está aquí en Siria, en esto, en Irak, en el este, en el otro. ¿Qué es lo que le ha pasado al mundo que no fuimos capaces de persuadirlo? Yo tengo una sola respuesta y que alguna vez le hemos conversado con Agustín, y que no damos testimonio, que nos falta el testimonio. Ahora,
cuando yo te oigo hablar a ti, te oigo hablar con tanta bondad que me encanta escucharte, con tan poca rabia, con tan poca pica, qué sé yo, que es lo natural de hoy día, así comenzaron tus palabras hoy. Tú das testimonio de lo que tú diste, ¿ah? Entonces, yo no, yo digo el cura es traidor, pero en definitiva... Por eso está en este programa. Claro, a lo mejor me convencen usted y ya no, ya pelar más o berrigo. No, pero por eso te dejamos solo a ese lado de la mesa. Claro, pero ¿qué es lo que nos pasó en el mundo? Que no fuimos capaces de enamorar a la gente. ¿Puedo responder? Con este proyecto. Yo también tengo una palabra. Anda tú primero. Mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Que yo, vuelvo a mi tema de la educación que me apasiona mucho. Cuando aquí el Papa Francisco habla de el mundo actual más que para la autopreservación, yo creo que ahí hemos tenido como iglesia criterios que no han sido afinados con el Evangelio. ¿Qué es autopreservación? Que en el fondo es para mantenerse. Miedo. Claro, es por miedo mantenerse, preservar lo que tenemos, cuidarnos, ¿ya? Entonces, mira lo que te digo yo. Educación e iglesia. Hoy día se está hablando de la no selección. ¿Qué es lo que pasa en los colegios que hemos dado flaco testimonio, a pesar de que no es generalizado, hay mucho que se ha abierto, pero uno dice en el mundo particular pagado, en el particular subvencionado también, en instituciones de iglesia, es el grupo que se autoprovee de las mismas personas y que por eso pedimos certificado de bautismo y la recomendación de un cura, ojalá, para poder entrar, porque nos hemos encerrado para autopreservarnos. Y resulta que la iglesia, según mi modo de ver, que está llamada al amor, al servicio, está para entregarse a la sociedad, es para ir a anunciar una buena nueva. Sí. Y nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho? Generalizo, autopreservarse. Lo está diciendo el Papa Francisco. Y es lo que pensamos muchos sacerdotes, obispos, laicos. El tema está, yo coincido plenamente, el testimonio. Sí. Y eso significa reconocer dónde estamos, porque si yo no reconozco, no es para poder dar el paso, iluminados por la palabra de Dios, por el Evangelio, por los hermanos, por el amor, iluminados en eso transformar, pero no tenerle miedo a salir. Qué gran verdad dices, Danilo. Jesús dijo, el que quiere preservar su vida, la perderá, pero el que entrega su vida. Y esto que lo que hacen estos curas emblemáticos, en realidad se han visto entregando su vida, y sospecho que vivimos en días donde la iglesia en general debe entregar su vida, debe de estar al servicio, no solo de los pobres, de la sociedad en general, de los intelectuales, lo que sea, de la defensa de la vida, del fortalecimiento de la familia, todo aquello en su gran diversidad. La iglesia, yo dije que se llevó el Señor pataleando, porque yo tenía caricaturas de la iglesia. Y yo te quiero aliviar, Alfredo, en esto. Yo no creo que la iglesia está tan fracasada ni en crisis. Al contrario, acuérdate que fue Jesús que dijo, yo edificaré mi iglesia y ni el mismo infierno podrá parar eso. Y te digo, abre los ojos. Lo que está pasando en África, en la China maoísta, budista, comunista, hoy está creciendo la iglesia más rápido que jamás en su historia. Más de 10% de los chinos, ¿sabe cuánto es esa? Harta gente. Se ha convertido a Cristo en unos pocos años. Y eso es un crecimiento geométrico de todas las denominaciones. África, la iglesia está creciendo tan rápido en África que se está... Bueno, por eso estos conflictos a veces con los musulmanes, desgraciadamente. Pero Latinoamérica, yo hablo con el mundo evangélico. Se dice que la iglesia, esto es controversial, pero lo voy a decir porque esto es un programa de televisión, es interesante decirlo. Se está protestantizando más rápido que Europa en el tiempo de la Reforma. Dejemos de lado batallas doctrinales entre iglesias, digo yo que se está cristianizando. Gente tú hoy viajas todos los meses a Europa, tú viajas mucho. Jamás. Entonces, todos estos pastores viajan mucho. Oye, si queréis viajar a este pastor, se lo llevan viajando. Por internet. Está bien, no. Sí, te quiero mucho, así que sí. me puedo permitir hacer una broma. Hoy día yo pensé que este programa era sobre las iglesias. Entonces, Europa primero está en crisis la iglesia, sí, ahí te creo. En Europa, pero Europa no es el mundo. Las iglesias, espérate, pero ahí había un centro del mundo. Y el péndulo está volviendo. ¿Me entiendes? Y ahí llegaban los curas alemanes a Chile, los curas franceses, los curas españoles, los curas esto. Hoy día han sacado los bancos y en los altares auxiliares de los lados hay 14, 15 personas el día domingo. Está relacionado a esto. Y yo era el más joven de la iglesia, yo era el más joven. 2 guerras mundiales. 2 guerras mundiales
en Europa hicieron su terrible daño, pero y la sociedad fue muy dañada. Dicen que la gente no volvió a la iglesia después de las guerras. Ahora, y el Papa está planteando que estamos viviendo la tercera guerra. Y ¿no? sin embargo, creo, este Poppy, claro, recuerda las muchas amapolas que nacieron después de enterrar a esos miles, esas cruces blancas con amapolas. Solo quiero decirte que igual en Europa, el péndulo vuelve. Gente empieza si no hay nada nuevo en la historia. Jesús levanta su iglesia. Y llega el momento cuando la gente no puede más vivir con el árido ateísmo, sin significancia, donde sus relaciones personales y familiares se quiebran, donde no pueden comunicarse. Pero ese sentido que crees tú, llega. Yo le pregunto a personas, dime una cosa, tú eres un hombre perfecto, porque tú tienes señora, tienes la parejita de hijos, tienen 2 autos, tienen departamento propio y tienen seguro de vida. Tú eres un hombre que no necesita nada. Mis alumnos son así. ¿Y tú cómo eres? Yo soy feliz porque tengo señora, yo creo que no me engaña, ¿me entiendes? Tengo esto, lo otro, aquí y allá. Sí. Esa es una vida de mierda, perdóname que lo diga así. ¿Me entiendes? No es una vida de egoísmo, es una vida que no vives para el prójimo. Tú vives encerrado en tu departamento y en tu mundo. Tú has dicho hay que regalar la vida. ¿Está hablando de Europa? Pero Europa está viviendo así, viviendo así. Entonces, ¿qué pasa? Europa, pero ellos no están tristes. Cuando yo viajo a Europa y le digo, ¿y tú no hayas que tu vida no tiene sentido? No, estamos felices porque con mi señora ahorramos y vamos a Holanda. Con relación a lo que dice Alfredo Vicuña, el Papa Francisco hizo varias críticas a la propia realidad del mundo católico. Por eso yo no le tengo tanta aversión a la palabra crisis en la iglesia o crítica a la iglesia. Él dijo, pienso en tantos cristianos que son católicos pero sin entusiasmo, están amargados, van a misa todos los domingos pero después piensan que no deben implicarse, que tienen su fe pero no deben darla a conocer a los demás, cada uno en su casa y así todos tranquilos piensan, afirmó el pontífice. Es la enfermedad de la pereza de los cristianos, que hacen de ellos personas paradas que no se preocupan por dar el anuncio del Evangelio. Después hay otra crítica más, digo, vivimos en la sociedad del dinero, idolatría al dinero, los bienes de consumo. Y después... Que los cardenales están todos gordos, ¿te has fijado? Entonces, no, y después dice... Y se bajan de unos Mercedes-Benz fantásticos y todos gordos los cardenales. Y esto te va a gustar a ti. Después dice que el comunismo le ha arrebatado la bandera de la pobreza al cristianismo. Yo creo que él está leyendo la sociedad que está viviendo, entonces ¿por qué nos tenemos que ofender tanto? Entonces, Oye, mira, voy a otro texto de la misma exhortación apostólica. Prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. No quiero una iglesia preocupada por el ser el centro y que termine clausurada en una maraña de obsesión y procedimientos. Oye, Papa... Danilo querido, pero una sola cosa, a ver si te la vendo. Que haya un equilibrio entre la acción y la norma, ¿me entiendes? O sea, que estos curitas berríos, porque los otros no me parecen, que los curitas berríos, ¿te fijas?, digan, yo pertenezco a esto, y esto tiene alguna norma. Esa norma es el amor, es el respeto al prójimo, tú lo sabes mejor que yo. Pero pasa lo siguiente, que tengamos esa acción, que haya crisis, no importa las crisis, ¿me entiendes? Que seamos capaces de plantearnos cosas diferentes sin asustarnos. Pero el derecho a la vida es inmutable. Pero que se confundan los feligreses, ¿estás diciendo tú? Mira, a mí no me preocupa que se confundan los feligreses porque un cura plantea algo. A mí lo que me preocupa, yo hago clase de oratoria a los diáconos y les digo a ellos lo siguiente. Por favor, ayúdale a hablar al tono como personas normales, que no cambien el tono de voz, por favor. Bueno, por favor, sí, si no exacto. Por favor. Vosotros, hermanos, es atroz, es atroz. Bueno, pero los curas que les digo eso me dicen que no tienen nada que aprender, que se la saben todas. Con los curas me va mal, con los diáconos mejor. Y yo les decía a los diáconos, oye, hablemos de una iglesia sencilla, alegre, positiva. Hay que llamar al mundo a enamorarse. Ríanse cuando prediquen, cuenten chistes, hagan cosas así. El otro día estuve en una celebración del aniversario de un colegio, una institución. Preciosa la celebración, el colegio... tiró el colegio por la ventana, toda la comunidad, todo, y había un grupo de sacerdotes adelante, pero ni una sonrisa. Era como que esto era tan serio, así, necesitan casarse. excepto el que presidía, digamos, que sí era un hombre muy vinculado, pero era como la sensación de... Danilo, si tú me cuentas que quieres conseguir trabajo...
y vas a ir a un grupo de gente que tiene empresas, yo te diría, no hagas ni un chiste. Porque los economistas y los empresarios son serios. A lo mejor se ríen a oscuras, pero son serios. Y si tú vas a una comida y eres divertido y alegras la comida, nadie te convida a trabajar con él. Pero contéstenme la siguiente pregunta. La encuesta CEP, que se mide cada semestre, me parece, la encuesta CEP. 3 al año. Las instituciones más confiables y las menos confiables. Si uno ve la última encuesta, dice, bueno, las instituciones menos confiables son los partidos políticos y las más confiables está Carabineros de Chile, el Cuerpo de Bomberos. Y cuando uno ve las iglesias, que podría ser el referente de confianza, se supone, o sea, está para ayudar a la gente, el testimonio que hemos hablado aquí durante todo el programa, aparece con un nivel de confianza, Iglesia Católica, don Alfredo Vicuña, que no alcanza a ser el 30%. Ahora, si uno mide ese indicador, en la época del gobierno militar era 60 y tanto por ciento hacia arriba, 65 me parece. No alcanza a llegar al 30%. Y las últimas mediciones sigue bajando. Después se va a la iglesia evangélica y está peor que la iglesia, el nivel de confianza que la iglesia católica. Era peor la crisis. Entonces, es que los curas se han portado mal, curas muy líderes. Aquí va la pregunta. Muy mal. Aquí está la pregunta. Pero esto es una fotografía. Crisis de confianza. O sea, va bajando. ¿Qué podemos hacer para revertir esa tendencia? Me lo contestan a la vuelta de la última pausa. Dunamis Rent-A-Car. Si necesita arrendar un vehículo, no busque más. Visítenos en Avenida José Domingo Cañas, 742 Ñuñoa, Santiago, o haga sus reservas al teléfono 223-8409. Dunamis Rent-A-Car. Junto a usted, el mejor compañero de viaje. Todos tenemos un propósito en la vida. Defender el medio ambiente es mi propósito en la vida. Los derechos de la mujer los defiendo porque es mi propósito en la vida. Mi propósito en la vida es que todos tengamos mejor salud y mejor educación. Y yo defiendo la vida como sea. Ese es mi propósito. Todos tenemos un propósito en la vida. No lo abortemos. Infórmate y opina sobre este tema en www.transformachile.cl. ¿Cómo se revierte la encuesta CEP? Los niveles de confianza, la gente no alcanza a creer en el mundo eclesiástico más allá de un 28%. Yo tengo una percepción cortita. Primero, todo lo que huela a normas, a la gente hoy día le carga. Entonces, cuando tú de repente ves que un sacerdote dijo algo, ni siquiera un cura que se ha portado mal, pedófilo, nada de eso, un sacerdote dice algo, la cantidad de violencia, de groserías que le contestan a la iglesia católica o evangélica, es tremendo, es tremendo. La gente tiene mucha rabia en contra de la iglesia. Yo creo que hay un sector. Segundo, hay un problema de testimonio, que nosotros los católicos no nos diferenciamos. Vamos a misa, a la salida de misa salimos pelando, peleamos, hacemos cualquier cosa. Como que la misa no nos marcara nada, como que este encuentro con Cristo cuando comulgamos. Fíjate que la gente se encanta con este cura Cooper. Él va a decir que no, pero yo voy a decir lo que pienso. La gente se encanta con este... fan. No. Pero déjame decir, este hombre da testimonio. Este hombre es un converso, es auténtico. Hay gente que lo puede hallar simple, otros que lo hallan filósofo, otros que lo hallan aquí porque es culto. Pero en definitiva, yo creo que tú, Alfred, y ten la humildad de recibir una opinión, ¿me entiendes? Y no contestes, estés educado. Burro. Tú eres un hombre que da testimonio de santidad, de alegría, de transparencia, del amor de Cristo. Bueno, entonces gracias. creo que eso es fantástico. Si hubieran, pero es que la gente te adora, gente que te ve en la televisión se encanta contigo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si hubiéramos mucho, no me cabe ninguna duda que tú, para muchas personas, ustedes son personas que también dan testimonio, tú en tus colegios, con tus profesores, que en vez de matarlos a todos los perdonas y qué sé yo. Bueno, ante tanto elogio debo responder que la única cosa que pasó conmigo es que estoy consciente de ser un burro sobre el cual está montado Jesús. Esa es la realidad. Entonces lo que yo quiero es ser auténtico burro, no importa qué piensan de mí, pero quiero que Cristo salga. Y entonces la respuesta a lo que tú dices,
No hay nada nuevo acá. Cuando tú das estas cifras, se nos hiela la sangre, estamos encuestados mal en Chile. ¿Sabes qué más? La iglesia nunca fue bien encuestada. La primera iglesia fue acusada de canibalismo por la Santa Comunión, de orgías por el ágape, el amor que tenían. Esa es la prensa que tenía la primera iglesia, y sin embargo creció tanto que se tomó el Imperio Romano entero. Claro. En China no se le ha podido, no se ha permitido a la iglesia hablar. ¿Por qué crecen tanto? Porque son burros que dejan que Jesús hable, ungidos por el poder del Espíritu Santo. Yo creo que la iglesia hoy debe volver a recibir un Pentecostés del cielo. Estamos mirando mucho lo humano. Debemos buscar a Dios. Señor, danos de nuevo el poder del Espíritu Santo y prediquemos Cristo. Y no estemos tan problemados si nos ven de burros. Sí, soy un burro, ¿qué le voy a hacer? Pero yo proclamo a Jesús. Tú también necesitas a Jesús. Tú necesitas a Jesús. Todo lo que estoy apuntando necesita abrir su corazón y recibir a Cristo, que es el único salvador de nuestros pecados. Eso es lo que la iglesia predica donde quiera, que crece mucho. Tan sencillo. Claro que la vida transformada por Cristo, el burrito debe caminar de otra manera. Debe caminar y debe quizás no sonar igual que antes sonaba, ¿me entiendes? O sea, ahí está el testimonio. Pero no creas que nuestro testimonio fantástico va a convencer al mundo. Solo el Espíritu Santo va a convencer el mundo. Danilo, se ha hablado aquí del testimonio, pero ¿cómo se hace más testimonio? Bueno, eso parte por el día a día, por la conducta en la cual uno se desarrolla en todas las áreas integrales de la vida. Pero si la iglesia hoy día quisiera hacer una revolución de testimonio, si tú soñaras con ese tipo de iglesia, ¿cómo te lo imaginas? ¿Cómo es el sueño? O sea, yo lo primero que me imagino es una sociedad inclusiva. Una sociedad donde nosotros reconozcamos la presencia de Dios en el otro, lo que decía el Padre Hurtado. La presencia de Dios real en los otros. ¿Cómo nos relacionaríamos distinto si efectivamente no creyéramos que tenemos que convencer al otro para que venga hacia lo mío, sino yo estar atento de la maravilla que hay en el otro? Es distinto, es descentrarse. Con mi señora siempre conversamos que siempre buscamos nosotros en nuestra vida cristiana como el salir de uno mismo, el esfuerzo de decir nosotros porque estamos invitados por Jesús, hasta que llegaron nuestros niños, porque ahí no tuvimos que hacer ningún esfuerzo. O sea, ahí naturalmente nos dimos cuenta un día que teníamos que olvidarnos de nosotros y estar en función de otros. Entonces nuestros hijos vinieron a nosotros a decirnos, ¿sabes qué? Es el mensaje que tú quieres dar, es este. Ama profundamente, ama a las personas que tienes al lado, y lo otro viene por añadidura. Oye, Danilo, fíjate que cuando tú conversas con mujeres, yo hago clase de repente en Pirque, en colegios humildes, hemos hecho unos programas re buenos para sacar gente del alcohol y para prevenir la prostitución y todo. Entonces, cuando tú conversas con gente, las mujeres te dicen, yo tengo un sueño en la vida, tengo 30 años, tengo 28 años, qué sé yo quiero ser mamá. ¿Y sabes para qué quieres ser mamá? Para lo que acabas de decir tú. Porque cada vez que una mujer es mamá, le regala su vida a un hijo, y eso es el amor. ¿Hasta dónde debe abrirse la iglesia? En la apertura a una serie de temas que hoy día generan realmente división, incluso dentro de la propia iglesia, dentro de los propios católicos, dentro del propio mundo cristiano. ¿Hasta dónde piensas tú que la iglesia debe abrirse en temas como eutanasia, aborto, matrimonio igualitario? Hoy se está hablando de un manual de educación también sexual que integre la visión del mundo homosexual. Dos papás, no sé cómo se llama. Pepito tiene dos papás. Pepito tiene dos papás. Y Alfredo habla, bueno, pero esto finalmente tiene que tener también reglas, tiene que tener normas. A la gente no le gusta mucho esa palabra, normas, reglas. ¿Hasta dónde? Sí. ¿Hasta dónde piensas que la iglesia tiene que abrirse? Yo creo que la iglesia tiene que abrirse todo lo que se pueda en función de lo que el Evangelio nos invita. Yo te voy a dar una cosa que a lo mejor no sé si es lo más adecuado, pero voy a dar una experiencia mía. Con mi señora somos papás adoptivos. Tenemos 2 hijos adoptivos. Qué bueno. Isidora de 6, José de 3 y medio. Maravillosos los dos, están muy bien y todo. Yo siempre tuve con esta discusión, nunca he tenido problema con el tema de los homosexuales. No, para mí no ha sido nunca un tema así como de, ¿Qué es un de tema? conflicto. Defínemelo. El tema de los conflictos, que si los homosexuales, como mirarlos como una clase distinta, que si se pueden unir o no, y que
A mí me Personas da atraídas al que- mismo sexo. Justamente, eso para mí no me genera ningún conflicto. Y hay personas que sí les genera conflicto. Pero ya. Porque no Pero- hayan antinatural. Justamente, pero a mí no. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Que a mí sí me pasó que como yo era papá adoptivo y aparece el tema de la adopción de parejas homosexuales, eso les debo de confesar que me generó un conflicto interno muy ¿Por grande. qué? Es que eso no lo sé, me generó un conflicto interno, tal vez por todo lo que yo tuve que trabajar con mi señora, dialogar, porque nosotros buscamos mucho la vida a través de biológica, digamos, papá biológico, no pudimos, y entonces, bueno, tuvimos que hacer un trabajo y crecer nosotros. ¿Por qué les cuento esto? Porque esa visión mía cambió, pero radicalmente, el día que llegó un muy buen amigo mío, que lo quiero entrañablemente, a contarme que era homosexual. Y lo que me pasó a mí con emoción es que yo creo que él sería mejor papá que yo. Pero el otro tendría que ser mamá. Mira, conversaba con Otto Ter. Yo lo quiero mucho a Otto. Es un gran psiquiatra chileno, pero además traduce poesía, es filósofo, es un hombre culturalmente muy importante. Y me decía, mira, gran parte de las enfermedades de los niños, en el futuro especialmente, se evitan cuando él tiene a su madre y a su padre. Cuando él tiene a su padre y a su padre, él no tiene este punto de comparación. La naturaleza hace que tú tengas una mamá generosa con un pecho grande, proveedora, que te tuvo en el vientre, y tengas ese padre a comparación. ¿Y cuando no esté el padre, cuando está solo la no lo mamá, tuvo en el vientre? no importa, es igual nomás. En el caso de tu mujer es lo mismo. Es que las cosas cambian. Las cosas cambian, no son tan radicales en la vida. Las cosas no son tan Pero radicales. espérate, termino. Las mamás que no tienen papá, los hijos, montones de hijos que no tienen papá. Está bien, está bien. Montones de hijos no tienen papá. Nosotros tenemos que orar por ello. Pero el ideal para el equilibrio que nosotros queremos de seres humanos sanos, alegres, capaces de amar, es que tengan esta mamá y este papá. ¿Y cuántos desequilibrados existimos, a lo mejor también yo, que tuvimos papá y mamá? Danilo, te quiero agradecer que hayas asistido a nuestro programa. Muchísimas gracias. Don Alfredo Cooper, esperamos tenerlo también en un próximo programa. Siempre que junto me a mi inviten. amigo siempre, Alfredo Vicuña, y usted siga ahí debatiendo en las redes sociales. ¿Hay crisis, no hay crisis en la iglesia? ¿Qué opina de todo lo que se desarrolló en este programa? Teléfono, correo electrónico, email. Nos vemos en 7 días más. Chao, chao. Conciencia de valores.